Ujú. Y si Ricardo está ahí, podremos preguntarle cómo ve esto y después seguimos con todas las cosas que nos dan en la relación bilateral y lo que significa Estados Unidos en el momento actual. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la invitación, primero que nada, Ricardo, Luis. Eh, Efectivamente, creo que lo que está ocurriendo entre China y Estados Unidos desde hace un tiempo es una situación de competencia a nivel global entre lo que es la principal superpotencia económica y militar del mundo y la gran potencia emergente, ¿no? Que es China, que tiene una influencia clara a nivel global, y en ese contexto la inteligencia artificial aparece como uno de los tantos campos en esa disputa. Y bueno, las novedades de los últimos días marcan que efectivamente apareció una empresa china que con bajos costos y con una inversión no tan grande puede o podría estar en la punta tecnológica de lo que es esta actividad en particular, que abre a su vez tantos otros campos para la productividad a nivel global de las empresas, ¿no? Entonces, en ese marco la primera pregunta que aparece es hasta qué punto esta conmoción que hubo en los mercados y de las empresas de base tecnológica en Estados Unidos es un espejo que adelanta, en el sentido de decir, bueno, lo que va a pasar es que China finalmente tome la delantera en esta tecnología de propósito general tan importante. Creo que la respuesta no está clara todavía, porque Ujú. tras cartón efectivamente apareció otra empresa china que ayer hizo el anuncio de que también lanzaba un nuevo modelo de inteligencia artificial. Alibaba. Alibaba, exactamente. Entonces, en ese contexto, bueno, uno dice, evidentemente el liderazgo que tenía Estados Unidos, ya sabíamos que venía siendo disputado por China, y se abre una puerta como para pensar hasta qué punto la disputa no va a ser todavía más cerrada de lo que pensábamos, por lo menos hasta hace 2, 3 o 5 años atrás, ¿no? Pero bueno, por supuesto no es el Ahí, único ahí, campo. ahí Sí. quiero hacerte un comentario, perdón, Ricardo. Adelante. El comentario que quiero hacerte es que la diferencia que la competencia sin duda existe. China está muy adelantada y es competitiva en muchos casos con Estados Unidos. Este es un caso muy particular porque los chinos dicen que han logrado esta startup y que realmente es eficiente y funciona y que es competitiva con las americanas, con un chip que son chip no de las últimas generaciones, sino chip de menor calidad, por decirlo de alguna manera, que no es el término preciso, pero lo que queda claro, por lo menos en algunos análisis que acaban de hacer un montón de analistas científicos, es que realmente China ha utilizado los chips de última generación y que realmente aquí viene un problema de dependencia, ¿no? Porque tienen una prohibición de la administración Biden ya que no podían utilizarse los chips en China, pero por supuesto hay triangulaciones o hay alquileres, inclusive Singapur alquila de alguna manera gigas, pero la situación es que el tema que la veda de poder utilizar estos chips a China la limita mucho, pero más limita lo que significa la producción de las máquinas que producen estos chips. Que quien produce estos chips es una sola máquina en el mundo, una sola empresa en el mundo que está instalada en Europa y que además China, que tiene máquinas compradas para la producción de estos chips, tiene que tener un mantenimiento que es un mantenimiento de una magnitud terrorífica que es semanal. Y si este mantenimiento no se le da a las máquinas productoras de chip durante este tiempo, una, dos, tres, a la cuarta semana, por tomar un ejemplo, según dicen los técnicos, de no hacer el service fundamental dado por un monopolio del productor de esta máquina, la máquina se convierte en una chatarra que no sirve más para nada. O sea que acá me parece que también hay una tranca importantísima para poder funcionar y en la competencia. Pero por otro lado también a los americanos y todo el tema de Libia que se vino abajo y qué sé yo, tener la posibilidad de competir con una producción de esta tecnología a lo que se ha probado, que por más que los chips hayan sido de contrabando y hayan sido los más caros, de 50 millones a 500 es 10 a 1, lo cual hace
que acá abre una competencia importante, no solamente por la competencia estratégico chino-americana, sino también de las empresas. Perdón esta interrupción larga. No, pero es fundamental porque efectivamente, sí, la política de Biden había tenido que ver con esto, ¿no? Con coartar la posibilidad de que se exporten las tecnologías con las cuales se hacen chip desde Estados Unidos hacia China. Entonces, ahí ya se había visto, y en esto creo que hay una continuidad importante entre republicanos y demócratas, una política de Estados Unidos, una política exterior de Estados Unidos que tiene muy en claro la necesidad justamente de obturar la posibilidad de que China haga lo que se dice el catch-up en inglés, ¿no? Es decir, que alcance la frontera tecnológica que en principio tendría Estados Unidos en estas tecnologías. Y a la vez la cosa se complejiza en la medida en que efectivamente las empresas que fabrican están en Europa, es decir, no están necesariamente en Estados Unidos, y ahí es donde aparece las triangulaciones posibles, efectivamente, y como pregunta más general o de carácter más general, me parece a mí la posibilidad de que estas disrupciones en las cadenas de valor alcancen a justamente otras cadenas que no necesariamente tienen que ver de forma directa con la producción de chips, ¿no? Más allá de que la producción de chips es crítica a nivel mundial, y esto se vio muy claramente en la pandemia, ¿no? Cuando justamente hubo disrupciones en las cadenas de valor porque se paró prácticamente el comercio mundial, y eso hizo que distintas cadenas industriales tuvieran que paralizar la producción o ralentizarla en algunos casos. Hago una pregunta, escuchando todo esto. La política de los Estados Unidos, ya sea demócrata o republicana, era en lo posible centralizar todo lo que es esta alta tecnología dentro de Estados Unidos. Está en Europa. No cabe ninguna duda que acá la salida de estas dos empresas chinas ha movido el tablero de una forma total, ¿no? En lo que es este tema. Es como que no esperaban la acción de China tan rápida como se dio. ¿Puede ser así? Probablemente. Perdón, yo quería hacer una aclaración, Ricardo, sobre lo que vos decís, que es correcto. Las empresas están instaladas en Europa, pero no nos olvidemos que la tecnología no es europea. Europa no está compitiendo con tecnologías, sino que estas empresas son de tecnología americana. Está radicada en Holanda, pero no es una empresa, digamos, de desarrollo tecnológico europeo. Bien. Sí, efectivamente, digamos, lo primero que tenemos es una reacción de los mercados en el sentido de justamente acusar el golpe, ¿no? Eso daría la impresión de que puede ser justamente algo que adelante lo que efectivamente mostraría estos primeros indicios de esta empresa, en el sentido de la velocidad y la capacidad que tiene esta aplicación. Pero eso no necesariamente tiene que ser así a futuro. Quiero decir, podría darse la situación de que haya sido una sobrereacción de los mercados, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, que Estados Unidos sigue teniendo el liderazgo en el sector, y que además, bueno, se acaba de anunciar, la semana pasada lo hizo el presidente Trump, recién asumido, un plan de infraestructura para la inteligencia artificial multimillonario, ¿no? De grandes inversiones de privados para poder fortalecer las capacidades de Estados Unidos en esta tecnología. Bueno, alguien podría decir, al otro día de que fue anunciado, el propio Elon Musk, que es el director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, salió a criticarlo, ¿no? Y ahí se generó un problema intragobierno en Estados Unidos sobre, en todo caso, quiénes serían los beneficiarios o quiénes serían las principales empresas que traccionarían la inteligencia artificial en Estados Unidos. Pero más allá de este episodio y de cómo se resuelve a futuro, lo cierto es que uno, me parece, tendríamos que tener tal vez una cierta cautela, porque siempre los mercados financieros reaccionan de una manera por ahí exagerada ante un primer dato, que no necesariamente después tiende a plasmarse en la realidad en lo que son tendencias más de largo plazo, ¿no? Quiénes son los que tienen la capacidad, quiénes son los que pueden reproducirla a futuro. Lo que ha habido, digamos, en las últimas décadas en el mundo es esto, ¿no? Una China que ha ganado capacidades de reproducción de bienes, y con el tiempo ha, digamos, sobre la base de esa capacidad de reproducción de bienes generada, desarrollado capacidades de innovación y de diseño de nuevos productos.
Pero bueno, todo eso también ha tenido un límite en la medida en que buena parte de los diseños originales, entre otras de las tecnologías de información y comunicaciones, siguen estando justamente en los Estados Unidos, y eso hace que la disputa continúe, digamos, ¿no? Pero también se ha hablado de que esta empresa china tal vez tuvo la capacidad de hacer lo que se llama destilación en esta industria, es decir, de haber tomado datos de una empresa de Microsoft para poder lograr justamente esta capacidad, ¿no? Pero bueno, Bueno, eso, están acusados y discutiendo eso. sí, ¿no? exacto. Esa es la discusión que está en curso en el marco de un comienzo de gobierno de Trump que es bastante tumultuoso, no solamente por esto, sino por las tantas órdenes ejecutivas, las decenas de órdenes ejecutivas que vienen lanzando de la semana pasada, ¿no? Pero sí, efectivamente es algo que está todavía en discusión. Bueno, uno de los temas que da la ventaja a los Estados Unidos, perdón, para acotar un poco lo que dice Ricardo, y sobre todo la volatilidad de las acciones, es que, por ejemplo, Nvidia, que es una de las empresas poseedoras difusora de esta tecnología importante, subió 17 veces en 2 años, casi o menos, porque las expectativas fundadas fueron muchísimas. Entonces, a partir de esta aparición es que se nota que una empresa no puede salir de A 17 veces si no es por expectativas. Y bueno, esto de alguna manera ha hecho la habilidad en la acción, no es que es una catástrofe tampoco, ¿no? Claro. No nos olvidemos que ha venido un crecimiento geométrico exponencial muy alto y que ha sido fundamentalmente por altísimas expectativas. Entonces, esto genera una baja de esas expectativas, digamos, no parece un shock de una crisis terrible, perdón. Exactamente, sí, exactamente. Coincido. O sea, entonces que lo que se esperaba no fue tan importante como lo que se ha dado. Es como que se está diluyendo. Lo que no se esperaba es una competencia con costos tan bajos como la que apareció, que implica que la expectativa de esa compañía baje. Exacto. Por ahí va la cosa, sí. El otro tema en tecnología que, por ejemplo, se plantea como que es imposible de resolver para los chinos, por lo menos esto es lo que está en la difusión pública, que la compañía que produce la fábrica de las máquinas de producir los chips, la tecnología que tiene, aparentemente lleva una ventaja de alrededor de 25 años con respecto a lo que sigue, o sea, casi un imposible de poder lograr llegar a equilibrar, a tener la potencialidad de producir estas máquinas por parte del resto. Esto me parece que es importante que lo sepamos, por lo menos que es lo que es la información que se tiene, ¿no? Exactamente, la información vigente, sí. 25 años, a ver si... de ventaja. De ventaja. Interesante, muy interesante. La verdad no es mucho. Sí. Es mucho, ¿no, Ricardo? Sí. Sí, ahí, bueno, sí, Luis. Otro tema que creo que, ya que estamos en el análisis de las órdenes ejecutivas y fundamentalmente que el programa nuestro está, digamos, pivoteado desde Estados Unidos, porque como vos sabés, el programa está planteado en la relación bilateral y tratar de difundir lo que nosotros planteamos en la relación bilateral, y por supuesto hoy, a partir del nuevo presidente de los Estados Unidos, es un impacto internacional de una magnitud que hay que analizarlo desde varios ángulos. Tenemos un tema que creo que es el segundo importante de Estados Unidos, que va vinculado primero a la migración, que realmente todos vemos lo que ha ocurrido, y el tema aranceles, ¿no? Que es terrorífico lo que está pasando para algunos, con este instrumento o esta herramienta que está manejando Trump, que creo que cuando hablo de las 2 órdenes ejecutivas de aranceles y demás, se han vinculado y fusionado de alguna manera con el tema Colombia, ¿no? Donde se ha planteado un tema de expulsión de migrantes ilegales de colombianos mandados a Colombia, con un incidente con el presidente Petro por las formas y la situación que ha hecho Estados Unidos, pero por otro lado el tema también medio violento de Petro de rechazar
el tema de los aviones, ha planteado un tema que Trump le dijo, bueno, y si esto no ocurre, y si ustedes hacen una reacción de este tipo, yo le voy a poner a todos los productos colombianos un arancel que va al 20, una amenaza de incluir aranceles realmente importantes y que además producirían un daño increíble en Colombia, que tiene el 25% o más de su exportación a Estados Unidos. O sea que, bueno, ahí el presidente Petro tuvo que dar marcha atrás, pero digo, bueno, ¿cómo ves estas nuevas cosas en las relaciones internacionales y también con México, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí me parece que lo interesante a marcar es que hay una mezcla de agendas muy clara que hace Trump, ¿no? En justamente la cuestión arancelaria por un lado y la cuestión inmigratoria por otra. En el caso de Colombia se ve muy nítidamente cómo se cristaliza la combinación de ambas agendas, ¿no? O sea, ante el problema que ocurrió, ante la crisis diplomática o bilateral que ocurrió entre Colombia y Estados Unidos por el rechazo inicial de Petro, lo que hace Trump es poner aranceles, ¿no? Entonces, me parece que esas dos herramientas las vamos a ver muy mezcladas en el marco de esta suerte de diplomacia transaccional, como se suele llamar el planteo, la política exterior que suele hacer Trump en sus vínculos bilaterales fundamentalmente. Ahora, lo interesante es que si uno ve los anuncios de los primeros días, las órdenes ejecutivas, va a ver que justamente en lo que tiene que ver con la cuestión inmigratoria, en lo que Trump plantea que hay una invasión directa de extranjeros hacia Estados Unidos, muchos de ellos vinculados, hay una criminalización muy clara, ¿no? de la población inmigrante de Estados Unidos en el discurso de Trump, que muchas veces está plenamente nutrido de discursos de odio. Digo, en ese marco sí avanzó bastante, muy profundamente en lo que tiene que ver con sellar la frontera sur, en lo que tiene que ver con empezar a iniciar deportaciones relativamente masivas, en generar un miedo en la población migrante muy importante al interior de Estados Unidos, pero no en lo arancelario. Y de hecho, volvemos al tema de los mercados, ¿no? Los mercados financieros la semana pasada reaccionaron relativamente bien cuando vieron que Trump, en su primer día de asunción, en el marco de emitir órdenes ejecutivas no solamente en el Salón Oval, sino primero en un estadio en la ciudad de Washington, no avanzaba justamente en una política arancelaria agresiva. Sí mencionaba, ante una pregunta que le hizo un periodista, si mal no recuerdo, en el Salón Oval, qué iba a hacer con México y Canadá, y dijo, bueno, tal vez a partir del 1 de febrero, es posible que a partir del 1 de febrero elevemos aranceles, pero no mencionó lo que sí había mencionado no solamente en campaña electoral, sino también en la transición, de avanzar con aranceles hacia los BRICS, de avanzar con aranceles hacia China. Entonces, me parece que ahí hay algo interesante de una agenda que también tiene que ver con pensar en cómo operan globalmente buena parte de las empresas multinacionales, propiedad de los multimillonarios que están en su gobierno, que no necesitan, o mejor dicho, que necesitan que no existan justamente políticas arancelarias tan agresivas, no precisamente por su propia lógica empresarial. Claro, eso a mí me sorprendió mucho, positivamente, que no se esperaba. Por lo que se había dicho en un primer momento, la política iba a ser muy agresiva hacia el lado de México, y ahora no es así. Es como que ha bajado esa tensión de la palabra a los hechos. Hay un trecho, ¿no? Y se está cumpliendo. ¿Puede ser así? Yo creo que combina elementos, porque por un lado uno podría decir, bueno, lo que es la denominación del Golfo de México como Golfo de Estados Unidos, lo de sellar la frontera sur, ahí hay elementos de agresividad que alguien podría decir, que creo que es un interrogante a plantear, si no son una moneda de cambio para negociar otra cosa a futuro, en particular. Exactamente, ese es el punto, y creo que las declaraciones de Claudia Sheinbaum lo afirman. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, cuando se le pregunta sobre el problema que va en la aplicación de aranceles que le prometió y intimó Trump, ella prudentemente dijo que no cree que se apliquen, que cree que se va a conversar, que se está en plenas conversaciones, y que, ella está convencida que no se van a aplicar ese nivel de aranceles en la relación México-Estados Unidos, y que si se aplicaran, que no cree, es que está México claro en la respuesta que va a dar al tema. Así que aparentemente México, en nombre de su presidenta, ha sido
muy prudente y además ha dicho, bueno, que creo que por otro lado resalta la personalidad y lo que es la eficiencia del presidente Trump, que es un gran negociador y que pide 100 y después como gran empresario negociador termina con la realidad ajustando, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro, tiene que ver con un poco esto que mencionamos antes, la diplomacia transaccional, efectivamente. Ahora, es interesante pensar en qué rol va a ocupar México en la política exterior de Estados Unidos más en general, ¿no? Porque uno dice, bueno, Trump, históricamente calificado, a mi juicio erróneamente, de aislacionista, aparece ahora como un expansionista, en la medida en que Groenlandia, Panamá y Canadá aparecen como territorios a controlar, ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, ¿qué rol ocupa México en todo eso? ¿Ocupa un rol que efectivamente, o en el cual efectivamente hay monedas de cambio para negociar y transaccionar todo el tiempo? ¿Va a ser México un territorio donde buena parte de la producción que se fue en su momento al continente asiático se relocalice para producir para Estados Unidos? Es decir, en lo que se suele llamar como nearshoring, justamente recortando las cadenas de valor global que en algún momento se desplegaron muy ampliamente por el mundo desde los 70 en adelante. Bueno, es otro interrogante que aparece ahí. A mí me parece que todavía las grandes líneas de política exterior del gobierno republicano no están marcadas y no están claras. Uno podría incluso agregar el conflicto en Medio Oriente y más aún lo que está pasando en Ucrania, el conflicto, la invasión rusa a Ucrania y cómo se va a desenvolver eso como interrogantes. O sea, ha habido esbozos de parte de Trump de también poner aranceles a Rusia, ¿no? Poner sanciones si no paran la guerra, pero bueno, ¿cómo se implementa todo eso? No lo sabemos todavía. Me parece que, o por lo menos yo no me animo a arriesgar ninguna hipótesis grande sobre el tema, porque creo que él también está heredando un mundo, en buena medida por lo que él hizo durante su primera presidencia, mucho más convulsionado que el que tenía cuando justamente asumió en 2017, ¿no? O sea, la guerra en Medio Oriente, el conflicto entre Ucrania y Rusia, las tensiones entre China y Taiwán, digo, todo eso se exacerbó en los últimos años, o apareció como nuevo elemento en los últimos años, y en ese sentido me parece que el gobierno de Trump, además de tener tendencias internas disímiles, no tiene una visión demasiado clara de hacia dónde avanzar. Lo mismo uno podría pensar de este expansionismo que fue surgiendo en estos días, ¿no? Con estas declaraciones. ¿Es parte de una gran strategy, como dicen en Estados Unidos, de una gran estrategia, o es parte de una diplomacia transaccional que solo apunta a dar algo a cambio de quitar otra cosa? Creo que es una pregunta a definir y va a ir quedando clara, me parece, sobre la marcha, ¿no? Porque va a haber muchas crisis que tenga que abordar el gobierno de Estados Unidos justamente en este mundo tan tensionado como el que estamos viviendo ahora. Sí. Se supone que por lo que vemos en los primeros pasos, en lo que estás diciendo, Ricardo, es que se apunta más a la diplomacia transaccional sobre el tema estratégico general ambicioso que planteó el presidente en su asunción. Porque es lógico que si analizamos puntualmente cada caso, vemos que no son casos fáciles de resolver y que casi todos, si fueran en un 100% como se plantearon, terminan en un gran conflicto. Y yo creo que es una cosa que no va a ocurrir. Creo que esto va a terminar en discusiones de otro orden. Para mi opinión personal, en este caso, es el caso del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, yo creo que se dijo, pero no va a ocurrir ninguna de las cosas que creo de que se dijeron, ni aplicación de la fuerza, ni aplicación de la, toma por cualquier medio de parte de Estados Unidos del canal. Creo que esto lleva a una situación de presencia de Estados Unidos, de presiones muy fuertes, que terminan en un tema que van a ser tarifas fundamentalmente de circulación del canal y de cómo se va a utilizar y buscarle alguna fórmula donde las tarifas no sean tan costosas como hoy para los Estados Unidos. Yo creo que la cosa pasa por ahí. Yo creo que todo lo que se dijo es una ida y vuelta de comentarios, de una, no sé si el término sería una acción psicológica, pero lo que se está buscando es eso, una mejor proyección de tarifas para los Estados Unidos del Canal de Panamá. Yo creo que puede ser que no, que la visión sería quedarse con el canal, pero cuando la realidad se impone y eso no es posible,
supongo que va a terminar en algo racional y posible. Lo que parecería distinto es el tema Groenlandia, que ahí sí tiene una importancia sustancial para los Estados Unidos y no es una simple expresión expansionista de Trump, ni una ambición de Trump, el presidente, sino que ahí tenemos los canales del Ártico, que son muy importantes de circulación y que están cada día por el tema climático ampliándose más a circular mucho más y más eficientes. Y ahí tenemos que, como está el panorama geopolítico y el mapa hoy, quien tiene más ventajas en esta nueva situación es Rusia. Entonces esto produce un gran desequilibrio que Estados Unidos está diciendo: un momento, vamos a ver cómo podemos participar, equilibrar este asunto para que no sea tan beneficioso solo para Rusia, ¿no? ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, no, pensé que quería... No, ok. No, a ver, me parece que sí, que lo de Groenlandia tiene mucho que ver con el Ártico, por supuesto, tiene mucho que ver con la disputa geopolítica, con el control de los accesos, ¿no? Con el control de esos puntos claves para el transporte marítimo que han sido críticos en la historia del capitalismo, digamos, en la medida que se fue globalizando cada vez más. Y sí, obviamente ahí Rusia y China también tienen un rol que jugar, ¿no? En el sentido de la posibilidad de que se convierta el Ártico en otro campo de competencia entre grandes potencias. De todos modos, bueno, ahí también China está detrás, ¿no? En lo que tiene que ver con Panamá. De hecho, lo ha dicho el propio presidente Trump, ¿no? Que él está preocupado por el rol que ha tenido China en Panamá y que uno puede incluso ampliar a lo que fue la reciente inauguración de un puerto muy importante en Perú, digamos, ¿no? Exactamente. Ahí donde uno, si pone el foco en lo que es la influencia, la creciente influencia que ha tenido la República Popular China en América Latina y en América del Sur en particular en los últimos años. Exactamente. Eventualmente se puede pensar que lo del Canal de Panamá tiene un calibre mayor a una mera declaración, digamos, lo que podría ser un exabrupto o lo que fuera de parte de Trump, ¿no? Pero bueno, todo eso está por verse. Me parece que hay mucho ensayo y error también. Digo, más allá de que se pueda pensar que efectivamente sí existe una gran estrategia que está atravesada por una táctica, por supuesto, donde ahí cobra relevancia lo de la diplomacia transaccional. Me parece que hay que los imprevistos, las incertidumbres, muchas veces algunas de las cuales generadas por el propio discurso de Trump, van a estar mediando todo el tiempo en lo que va a ser sus próximos 4 años de gobierno, ¿no? Que además también hay que resaltar esto, en principio no hay reelección o no hay posibilidad de reelección para Trump, y eso también puede generar ciertos incentivos a profundizar ciertas agendas, ¿no? No hay que dejarlo de lado también, me parece, como dato o como hecho. Sí, bueno, justamente eso es un tema que puede llegar a profundizarse en los últimos 2 años y convertirse en lo que es al revés en cualquier periodo normal, que hay reelección, donde todo el mundo habla de los últimos 2 años o el último año, el pato rengo, digamos, que se dice vulgarmente. Bueno, en este caso no va a ocurrir porque Trump no tiene ninguna chance de ser reelecto, entonces ni soñarlo. Entonces creo que vamos a ver o no una profundización de estas cosas, ¿no? Todavía no lo tenemos muy claro, ¿no? Uh-huh. Sí, es prematuro, me parece, todavía para pensar, pero bueno, uno puede ir trazando ciertas hipótesis como lo estamos haciendo en este momento, o ciertas ideas en un gobierno que de una u otra manera va a ser clave para la historia de Estados Unidos, ¿no? Eso está más que claro en un contexto en el que volvemos al punto, ¿no? Hay consensos bipartidistas en el sentido de plantear que China es un rival. Bueno, ya estaba en la doctrina de seguridad nacional emitida por el primer gobierno de Trump, ¿no? Que China y Rusia pasaban a ser los principales desafíos geopolíticos, luego de alguna manera validado por el gobierno de Biden también. Y bueno, líneas de fractura en la política mundial y en Medio Oriente y en Europa del Este a las cuales se pueden sumar otras, ¿no? Estamos viendo también mucha conflictividad en África. No hay que descartar que esto también pueda ser un terreno de disputa entre China y Estados Unidos y Rusia también. Entonces me parece que es muy tumultuoso el mundo
que estamos viviendo, y en ese contexto el gobierno de Trump, que en su propia plataforma plantea que viene a buscar la paz por la fuerza, ¿no? Esta idea de lo que dijo en su discurso de Asunción, incluso, las mejores guerras, o mejor dicho, lo mejor va a ser evitar guerras, o la capacidad militar de nuestra nación se va a ver o se va a poder medir sobre la base no solamente de las guerras que luchemos y ganemos, sino sobre la base de medir las guerras que no luchemos, las que no intervengamos. Las que podamos evitar. Las que podamos evitar, exactamente. De hecho, cuando cayó al-Assad en Siria, y Trump todavía no era presidente, pero ya era presidente electo, en un tuit mencionó: nosotros no tenemos nada que hacer ahí porque no es nuestra guerra, ¿no? Algo parecido dijo incluso también sobre el conflicto entre Israel y Hamas, a su manera, porque digo, uno puede decir, bueno, no es su guerra, pero es evidente que Israel ha tenido el apoyo de Estados Unidos muy claro durante el gobierno de Biden y previamente también durante el gobierno de Trump, pero es una forma de decir: no nos queremos involucrar del todo por el todo, y de saber que a veces algunos de esos conflictos nos pueden arrastrar a crisis más grandes, descuidando lo que sería una prioridad en otra parte del mundo, ¿no? Como puede ser, por caso, China. Bueno, yo creo que esto merita, Ricardo, que la síntesis hoy para mí, por ejemplo, creo que no hay ninguna duda, acá hay dos desarrollos de dos potencias en el mundo y no tres, es China y Estados Unidos. Creo que dentro del equilibrio del mundo, de decir las dos grandes superpotencias son China y Estados Unidos, y no creo y Rusia no cuenta en este punto, sino apenas una potencia regional, pero no. Hoy es indiscutible China y Estados Unidos. O sea que el rol, a tu criterio, y les pregunto a los dos, el rol que va a tener Rusia, la Rusia de Putin en este momento, va en el tablero internacional a tener una importancia mucho más pequeña que el rol que está ocupando China. Ya se la desplaza totalmente a Rusia. Rusia queda como algo a solucionar, por ejemplo, la guerra de Ucrania, pero después de eso, Rusia como una tercera potencia, en donde no va a haber una hegemonía. Entre potencias internas, entre las dos superpotencias, que son dos nada más y no tres, es Rusia y Estados Unidos, China y Estados Unidos. Rusia podríamos asignarle un rol de una potencia regional, pero creo que no llega ni hay en discusión, no está en la discusión de China y Estados Unidos. ¿Vos qué opinás? Yo más de así, van a tener que llevar a cabo una política de alianzas que no está dada de antemano. Uno podría decir, bueno, la relación transatlántica entre Estados Unidos y Europa es un activo para Estados Unidos en contra del poderío chino. Sí, en principio, pero sabemos que la Unión Europea no juega el rol que podría haber jugado hace 20 años. Sabemos que el gobierno de Trump, el primer gobierno de Trump, ha sido que se fue de la Organización Mundial de la Salud al sistema de Naciones Unidas. Y en todo caso, ¿quién se va a apropiar del discurso de respaldar el orden internacional basado en reglas, ¿no? Porque es evidente que si alguna vez hubo un orden internacional basado en reglas, hoy está bastante deteriorado y destruido, podríamos decir, más que deteriorado. Entonces, ahí es donde me parece que se va a jugar en todo caso la posibilidad de que prevalezca uno u otro, China o Estados Unidos, ¿no? En la medida en que lleven a cabo una política de alianzas y una política de coaliciones en algunos casos, como para poder, prevalecer ante el otro. Incluso uno podría preguntarse ahí qué son los BRICS, ¿no? También, si es una plataforma menor, que en la medida que se amplía deja de tener una profundidad como tenía al principio, o si efectivamente va a ser una coalición de países en desarrollo liderada por China, que va a ir hacia algún lugar, ¿no? No lo sabemos, pero es un interrogante también importante a tener en cuenta a futuro. Lo que no podemos desconocer es lo que acabas de decir,
y que lo estamos soslayando bastante, por lo menos yo no lo hemos dicho, es India, ¿no? El rol de India es un país en desarrollo, no tiene el desarrollo para poder ser competitiva con estas potencias hoy, pero no descuidemos a India, que tiene un crecimiento permanente importantísimo y tiene un volumen de mercado interno y un volumen poblacional que supera a China, y ha tenido en los últimos años un crecimiento como el de China hasta los últimos años de su supercrecimiento. No subestimemos esta potencia, futura potencia, porque si bien está en vías de desarrollo, el grado ya que tiene de potencialidad es muy, muy alto, por dos temas: un mercado interno increíble y la población que es más grande que la de China, y además, sin hacer ruido ni nada, va copiando y va haciendo desarrollo tecnológico que las van poniendo en un nivel internacional que no se la tiene tan en cuenta como lo que está funcionando. No sé si vos coincidís. A ver, una pregunta les quiero hacer, porque no cabe ninguna duda en lo que estás expresando de esta nueva alternativa, es así. Pero hay otros países que están siendo nombrados ya como futuras, son potencias, pero sus economías van a tener un poder muy importante a corto plazo. En el caso de Brasil, ¿cómo se ve Brasil en todo esto? Lejos. Brasil está muy lejos de lo que puede ser India, digamos. Brasil está dentro. Yo ya lo sé eso. No voy a hacer ese cuadro comparativo porque son dos cosas muy distintas. Pero ¿cómo se lo ve a Brasil para el futuro? Ricardo. Yo, Santiago. Sí, a ver, me parece que Brasil, digamos, tiene en este momento un gobierno que está con algunas dificultades, el gobierno de Lula, que no sabemos si va a tener sucesión dentro de la misma coalición de gobierno del Partido de los Trabajadores de acá a 1 año y medio, en lo que van a ser las elecciones de octubre de 2026. La posibilidad del retorno no de Bolsonaro, pero sí del bolsonarismo, no hay que descartarla. O sea, en ese sentido es una gran incertidumbre lo que hay a futuro en Brasil. Me parece que históricamente ha tenido una posición Brasil que tal vez, salvo por el paréntesis de Bolsonaro, de alineamiento con Estados Unidos, ha implicado hacer equilibrio, digamos, entre potencias, y en lo que ha sido en los últimos años, efectivamente, hay un intento del gobierno de Lula de validar el BRICS y de potenciarlo, pero sí, no deja de ser un socio menor en el marco de ese bloque, donde efectivamente China e India, y yo creo que también Rusia, sobre todo por el poder militar, son los que de alguna manera prevalecen, ¿no? Brasil y Sudáfrica están en un segundo orden, para decirlo así rápidamente, porque después tienen otros activos que plantear a nivel mundial, y porque además hay alianzas cruzadas entre esos 5 del bloque. India, volviendo a lo que se preguntaba antes, sí, efectivamente es si no es una potencia regional, es una potencia regional con aspiraciones por fuera de su región, digamos. Claro. Y en ese contexto, digo, más allá de las enormes inequidades sociales que hay al interior de su territorio y de los conflictos fundamentalmente vinculados a la política con la población musulmana, efectivamente tiene una economía bastante pujante, ha tenido tasa de crecimiento que no tiene nada que envidiarle a la economía china en las últimas décadas. Tiene un gobierno como el de Modi que ha revalidado el rol de India a nivel mundial y, bueno, también hace equilibrio entre China y Estados Unidos a su manera, ¿no? Tiene una política exterior que implica estar al interior del BRICS, estar al interior de la Organización para la Cooperación de Shanghái, digo, participar de foros que tienen que ver con su pertenencia a Asia, pero a la vez también está dentro del Quad, junto con Estados Unidos, Australia y Japón. Digo, no deja de tener un rol importante en lo que es el vínculo con Estados Unidos y con otras potencias de Occidente, y en ese sentido me parece que no es un fiel de la balanza, pero sí es un país que va a tener que llevar a cabo una política exterior bastante calibrada justamente en ese contexto, ¿no? Tan complejo. Claro.
Bueno, a pesar de todas las dudas en general, cuando ha tenido que decidir, India ha estado bastante alineada con Estados Unidos, digamos, hay un vínculo que parece bastante bueno, independiente, por supuesto, conservando la independencia de China en esto, no es un alineamiento automático, pero sí hay un entendimiento en general cuando hay situaciones importantes que Estados Unidos convoca a India en general, India conversa con Estados Unidos y está bastante alineada en muchas cosas, me parece, no sé cómo lo ves. Sí, sí, es cierto. También es cierto que buena parte del sistema de defensa indio se nutre del armamento ruso, esto también hay que decirlo, que el comercio bilateral con China ha crecido enormemente en las últimas décadas, en los últimos años, que ha sabido, en el marco de las tensiones limítrofes que tiene con China, lidiar con eso, ¿no? En el sentido de que no pasaron a mayores. Creo que efectivamente hay un historial del vínculo con Estados Unidos muy importante, sobre todo desde los 90 en adelante, entre India y Estados Unidos, de acercamiento. Pero efectivamente, Luis, yo considero que ahí también hay un intento de autonomía, de no alineamiento automático con nadie, y en ese sentido me parece que lo que prima es una búsqueda de equilibrio y de tratar de ir negociando con cada una de las dos grandes potencias de acuerdo a las circunstancias y a la coyuntura, ¿no? Sacándole un poco a una con el vínculo bilateral con la otra, ¿no? Es una especie de balance difícil, pero que en cualquier caso, en un contexto en el que ha tenido el crecimiento que tuvo India, se le hace por lo menos no tan tedioso. No, y sobre todo, como acabamos de decir recién, no es un alineamiento automático, Claro. pero es una diplomacia muy prudente y que trata de no ser una diplomacia agresiva, todo lo contrario, una diplomacia muy buena, pareciera por lo menos hasta ahora, y que produce un gran equilibrio esto, y una conformidad de parte de una de las grandes potencias como Estados Unidos, que digamos, respeta, y cuando hay situaciones de emergencia internacional que requieren su participación, India corresponde, va. Uh-huh. Así es, sí, sí. Hoy tenemos, bueno, ya que tenemos este tiempo, vamos a utilizar a Ricardo en todo lo posible. Sí. Hay un tema ahora que estamos, que tiene que ver con Estados Unidos fundamentalmente, que tiene que ver con la estrategia de la defensa y que tiene que ver con significación de recursos muy, muy importantes, donde se está trabajando, se dio una orden ejecutiva y están trabajando sobre un escudo de defensa que se llama el escudo de hierro, que viene a ser una continuidad del famoso escudo que hizo el presidente Reagan en su momento, y que hoy sería una continuidad del proyecto de Reagan, sería el proyecto Reagan 2.0, y que implicaría una cantidad de dinero de centenares de miles de millones de dólares, el desarrollo de este escudo, que fundamentalmente garantizaría toda una potencialidad de parar misiles supersónicos y todos los drones modernos, y toda una situación que parte se ha probado en el resto de los conflictos en Ucrania. Y esto que genera una situación de inversión y de mucha plata para los Estados Unidos, por otro lado pone en situación de felicidad al cinturón de la defensa de Washington y a todas las empresas de la defensa, porque si bien va a terminar el conflicto de mayor abastecimiento de armas, que es hoy Ucrania-Rusia, esto podría llegar a ser un proyecto mucho, mucho más grande. ¿Cómo lo ves, si has visto este tema, Ricardo? Sí, a ver, efectivamente el propio Trump lo había sacado en campaña el tema, ¿no? Del Iron Dome, de la cúpula de hierro como sistema de defensa contra eventuales ataques extranjeros del sistema aéreo. Y es interesante porque el Trump decía, Israel tiene su propio Iron Dome, tiene su propia cúpula de hierro. De alguna manera preguntándose por qué no la podemos tener nosotros, ¿no? Bueno, la respuesta inmediata sería: Israel es un país en guerra con sus vecinos, digamos, de su propia creación, podríamos decir. Estados Unidos no tiene
esa misma realidad geográfica, inmediata por lo menos. Lo que no quiere decir que no pueda haber una conflagración a nivel mundial con alguna de las otras grandes potencias. En ese caso uno puede pensar, sí, efectivamente, el sistema de defensa, el complejo industrial militar de los Estados Unidos, tan importante como lo planteó en su momento Eisenhower en su discurso de despedida, sigue estando ahí presente y puede llegar a hacer buenos negocios. Pero de vuelta, ¿eso va a ser una especie de paz por la fuerza como la que busca Trump? ¿Realmente va a ser una inversión que valga la pena? ¿No existe ya un sistema de defensa como el que tiene Estados Unidos a nivel internacional y en particular en su comando de Norteamérica lo suficientemente grande como para poder disuadir ataques extranjeros? Bueno, yo no lo sé, obviamente no lo tengo del todo claro. También puede ser una cortina de humo de parte de Trump en este contexto, en el sentido de plantear algo que como para dejar contento a un cierto sector en el marco de estar repartiendo cartas en sus primeros días en el gobierno. Pero bueno, no hay que dejar de mirarlo, porque en cualquier caso toca la vena más guerrerista de Trump, ¿no? O sea, como decíamos antes, Trump, para mí, el aislacionismo en Estados Unidos tiene patas cortas, en el sentido de que Estados Unidos es un país que tiene intereses en todas partes del mundo y lejos podría estar de ser aislacionista en un sentido profundo, ¿no? Más en este momento. Más, ¿no? En este momento, exactamente. Entonces, en ese contexto, no hay que dejar de mirar estas cuestiones, estas iniciativas o estas embrionarias iniciativas que aparecen en el discurso de Trump, y ver hasta qué punto pueden serle útiles o no a Estados Unidos y al mundo también, ¿no? En cualquier caso, me parece importante, por ejemplo, ver qué va a pasar con la OTAN, ¿no? Volviendo a lo que decíamos antes, ¿qué rol juega Europa en todo esto? ¿Qué rol juega el vínculo entre Estados Unidos y Europa? Bueno, se va a ver muy claramente en lo que pasa en la OTAN. Trump sigue pidiéndole a las potencias europeas que pongan su parte, que pongan más de lo que han puesto en la OTAN. Entonces, bueno, dependiendo de cómo se lidie con en ese vínculo, también va a derivar en cuánto gaste internamente en el Iron Dome eventualmente a futuro. Y claramente sí, es una idea que viene de la época de Reagan, ¿no? Obviamente, ¿no? Les hago una pregunta porque es interesante también. Sí, la pregunta que les hago a los dos es Estados Unidos, por medio del presidente Trump, le está pidiendo a Europa más compromiso para seguir con el proceso de activación mayor de la OTAN. Ahora, ¿en qué condiciones ven a Europa en este momento para hacer frente a eso ustedes? Europa lamentablemente es la gran perdedora de esto y va a perder porque está muy mal en muchos sentidos. Primero, los dos tractores, digamos, el tren más grande de Europa, que es Alemania, y después Francia, que son los ejes de alguna manera de la Unión Europea, están bastante complicados, sobre todo Alemania con la elección que viene enfrente y ha perdido económicamente mucho. Francia está en una situación que el presidente también no está consolidado, ni mucho menos. Y además, porque además Europa no puso énfasis en el desarrollo tecnológico, no ha puesto en su defensa propia recursos, no los ha implementado en otras cosas. Yo creo que además en el problema actual estratégico de hoy, Europa va a pagar costos con respecto a la energía que al final van a terminar por un lado beneficiando a Estados Unidos, y Europa va a tener un perjuicio de altos costos. Es así. En muchas cosas. Y por otro lado también el tema de, no nos olvidemos que si la OTAN levanta los presupuestos y llega a un armamento, a un tema de armado, si bien Francia produce y demás, el principal beneficiario de esto va a ser la industria bélica americana. Exactamente. Bueno, me están haciendo seña. Lamentablemente el tiempo es tirano. Ha sido, para mí particularmente, este programa ha sido un lujazo. Creo que con Luis vamos logrando lo que se anhela siempre desde nuestro programa de diálogo argentino-americano, y agradecer a la figura que nos ha acompañado acá en el piso, a Ricardo, y tenerte presente para que en un futuro también nos puedas acompañar. ¿Cómo no? Para seguir los acontecimientos que cada vez son
más rápidos en este mundo. Bueno, Luis, te invito a que Bueno, yo hagas el también quiero cierre. agradecerle a Ricardo primero que Sí, nada y sobre perdón, todo, Santiago el me tiempo. llama. Vos sabés Sí. que eras, yo no dije nada, pero es Santiago. Sí, ningún problema. Era a Santiago. Perdón, Santiago, tenés razón. Yo hablo No te con preocupes. Ricardo y Santiago, y entonces se me cruzan los temas. Yo Ningún me problema, quedé ningún porque- Bueno, pero es Santiago. Quería realmente agradecer el tiempo, sobre todo, y la gentileza que ha tenido de acercarse al piso y darnos su tiempo y su sapiencia. Y por supuesto, creo que esto, como todos nuestros programas, son con tiempo. Pretendemos que en la próxima te volveremos a llamar para seguir en estas conversaciones tan importantes en las relaciones internacionales. Muchísimas gracias, Santiago, perdón por... Ningún problema. Gracias a ustedes, Luis y Ricardo. La verdad que un gusto haber estado acá. Ha sido un honor, para mí ha sido un honor conocerte, escucharte. Y bueno, y nos vemos, Dios mediante, Luis, el próximo jueves. Y gracias a todos por escucharnos y la paciencia de estar con nosotros. Así es. Nos vemos el próximo jueves.